Muy buenas tardes a todos y a todas. Los saluda Marieli Bruno, coordinadora de la Dirección de Articulación del Presupuesto Territorial del Ministerio de Economía y Finanzas, y les doy la más cordial bienvenida a la presente capacitación sobre las modificaciones presupuestarias para financiar CAS en el marco de la cuarta disposición complementaria final de la Ley 31436. Hoy estamos reunidos con la finalidad que los funcionarios y servidores de los gobiernos regionales conozcan los lineamientos y procedimientos establecidos para realizar la presentación de solicitudes de opinión favorable que permita realizar la modificación presupuestaria en las partidas 2328 para financiar la contratación del personal CAS en los establecimientos de salud. Todo ello a fin de realizar una correcta y oportuna presentación de solicitud teniendo en cuenta la fecha límite establecida en la Ley 31436. Antes de iniciar la capacitación, debo mencionar que para obtener el material del presente tema, deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento. Ahora sí, iniciamos la capacitación. Para ello, doy la bienvenida a nuestro expositor, Josué López Ramírez, especialista en presupuesto público del Conectamer Lambayeque. Bienvenido, Josué. Adelante. Muchas gracias por la presentación, estimada Marieli. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, estimados servidores y servidoras de los gobiernos regionales que esta tarde nos acompañan. Mi nombre es Josué López y estaré a cargo de la presentación del día de hoy, concerniente a los lineamientos generales para la presentación de las solicitudes de opinión favorable a la que se refiere la cuarta disposición complementaria final de la Ley 31436, con la finalidad de asegurar el adecuado funcionamiento y operación de los establecimientos de salud que iniciaron sus operaciones durante la emergencia sanitaria. Esta presentación consta de 4 aspectos importantes en materia presupuestaria que uno a uno pasaremos a detallar. Como primer punto, abordaremos el marco normativo que establece las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, el régimen de contratación para el personal CAS y la excepción dada por la Ley 31436, publicada en estos últimos días. Enseguida, detallaremos las consideraciones a tener en cuenta de manera previa a desarrollar la solicitud de opinión favorable, recordando las disposiciones específicas señaladas en el marco normativo y que nos ayudarán a comprender estas modificaciones. En tercer lugar, desarrollaremos de forma específica los lineamientos para las modificaciones en el nivel funcional programático, los requisitos establecidos en la directiva, los aspectos a considerar tanto desde el inicio del procedimiento a nivel de la entidad, como la ruta en el Ministerio de Economía y Finanzas. Y finalmente, veremos algunas consideraciones finales que los pliegos de los gobiernos regionales deberán tener en cuenta en el momento de solicitar la opinión favorable, el registro de la nota y las acciones posteriores a la realización de la modificación presupuestaria. Iniciamos con el marco normativo que establece las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático en materia de contratos del personal CAS. Dentro de los dispositivos legales tenemos el Decreto Legislativo 1057, decreto legislativo que regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios y sus modificatorias, del cual se desprende esta necesidad de habilitación. El Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, en el cual, a través del artículo 48, prescribe las limitaciones a las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático. La Ley 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2022. En este dispositivo legal, de manera específica en su artículo 9, dispone las medidas en materia de modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, dentro de las cuales se pueden delimitar las partidas y las cadenas de gasto que participarán en estas habilitaciones. La Ley 31436, ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de mayores gastos en las entidades de gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, y dicta otras medidas. En este dispositivo legal se encuentra la cuarta disposición complementaria final, que autoriza la realización de las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático previa opinión favorable. Del mismo modo, la resolución directoral
022-2021 EF/50.01, que aprueba la Directiva para la Ejecución Presupuestaria. En este dispositivo, a través del artículo 30, modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, se establecen las disposiciones especiales para la ejecución presupuestaria de los gastos del personal activo, pensionista y CAS. En ello podemos encontrar los requisitos para la remisión de las solicitudes de opinión favorable de parte de la Dirección General de Presupuesto Público. Veamos ahora las consideraciones previas que nos servirán para mayor comprensión de la solicitud de opinión favorable. Como primera consideración, tenemos la función de la Oficina de Presupuesto del pliego. Para este caso específico, es la Oficina de Presupuesto del Gobierno Regional que tiene a bien solicitar la opinión favorable. Esta dependencia es la responsable de canalizar los requerimientos relacionados a materia presupuestaria ante la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas. El artículo 30 de la Directiva 002-2021, Directiva para la Ejecución Presupuestaria, aprobada mediante la Resolución Directoral 022-2021, versa en su artículo 30 que las solicitudes de modificación presupuestaria en el nivel funcional programático que ingresen para la opinión técnica de parte de la Dirección General de Presupuesto Público deben incluir los informes de esta oficina, la Oficina de Presupuesto, en la cual debe elaborarse en coordinación con las unidades ejecutoras, para este caso, las unidades ejecutoras del sector salud. En este artículo también se señala la necesidad de registrar la información en las fichas 01 y 02 del formato Modificaciones en el nivel funcional programático. Es el formato 21 que se encuentra en el módulo de recolección de datos para fines de la evaluación de la propuesta modificatoria. Si esta modificación involucra recursos que se encuentran en los programas presupuestales, las entidades deberán, en el marco de lo señalado en el inciso 4 del artículo 48 del Decreto Legislativo 1440, registrar la información en las fichas 3 y 4 del formato 21, modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático que se encuentran en el módulo de recolección de datos. Hemos visto el procedimiento establecido en la Directiva de Ejecución Presupuestaria para el caso de las modificaciones presupuestarias que involucran partidas CAS y que requieran la opinión favorable de parte de la Dirección General de Presupuesto Público. Ahora veamos de manera específica lo que trae esta disposición complementaria final de la Ley 31436. Este dispositivo autoriza tanto al Instituto de Enfermedades Neoplásticas como a las unidades ejecutoras del sector salud de los gobiernos regionales a que puedan realizar las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático y tiene un plazo máximo de remisión el 12 de abril del 2022. En cuanto a la anulación, esta se realiza con cargo a los saldos disponibles del presupuesto institucional de la entidad. En cuanto a la habilitación, comprende las siguientes partidas de gasto: la 232811, correspondiente a CAS, la 232812, correspondiente a las contribuciones de salud del personal CAS, y la 232814, que corresponde a los aguinaldos del personal CAS. La condición para esta habilitación es para financiar la contratación del personal en los establecimientos de salud que iniciaron sus operaciones durante la emergencia sanitaria declarada desde el día 12 de marzo del 2020, dispuesta a través del Decreto Supremo 008-2020-SA. Para ello, es necesario contar de manera previa con la opinión favorable de la Dirección General de Presupuesto Público, con la opinión técnica de la Dirección de Gestión Fiscal de Recursos Humanos, sobre la base de la información registrada en el aplicativo informático de recursos humanos del sector público, aplicativo AIRS, así también como la información remitida por la entidad sobre la necesidad del personal para el inicio y la continuación de sus operaciones y o otras materias de su competencia.
Como segunda consideración previa, se precisa que esta autorización no exceptúa a las entidades de cumplir con las restricciones que establece tanto la Ley Anual de Presupuesto como el Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, Decreto Legislativo 1440. Por ello, es importante tener en cuenta algunas de las restricciones vigentes, como son las contempladas en el artículo 9 de la Ley 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2022. Y que a continuación pasaremos a recordar. Tenemos el numeral 9.1 referido a la partida de gasto 211, retribuciones y complementos en efectivo. El numeral 2 de este artículo corresponde a la partida 221, pensiones. El numeral 3, referido a la partida 26, adquisición de activos no financieros. El numeral 9.5, que restringe la anulación de cargas sociales, cuya partida de gasto corresponde a la 213. El numeral 9.8 dispone que no se puede anular recursos de las partidas de mantenimiento 2316, 23111 y 2324. El numeral 9.9 restringe las anulaciones de recursos con cargo a las partidas 23221, servicios de energía eléctrica, agua y gas, y 23222, servicios de telefonía e internet. Del mismo modo, el numeral 9.13 ha establecido una restricción a la partida 2223, entrega de bienes y servicios, que corresponden al programa presupuestal 0068, gestión del riesgo de desastre. ¿Qué tienen en común estos numerales? Que ninguna de estas partidas puede habilitar a la partida de CAS. Por tanto, estas específicas de gasto no podrán participar en la propuesta modificatoria. Continuando con las limitaciones a las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, se encuentran las establecidas a nivel de cadenas programáticas, dentro de otras definiciones contempladas en la Ley de Presupuesto 2022, y que son las que prohíben la anulación con cargo a actividades, acciones de inversión u obra que corresponden tanto a COVID-19 como a la reactivación económica. En la presente lámina podemos ver cuáles son estas actividades, acciones de inversión u obra que tampoco podrán participar en la propuesta modificatoria. Esta disposición complementaria final no ha contemplado la excepción del artículo 48 referida a las modificaciones presupuestarias con cargo a los recursos de los programas presupuestales. Por tanto, los pliegos deberán tener en cuenta estas prohibiciones en el citado artículo. Para ello, se recomienda revisar los lineamientos a las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático en programas presupuestales que se encuentran en el enlace descrito en la presente lámina. A continuación, podemos ver a manera de resumen las modificaciones presupuestarias que no transgreden el artículo 48 del Decreto Legislativo 1440. Es decir, no anulan los recursos de los programas presupuestales. El primer caso, tenemos que se encuentra permitido financiar programas presupuestales con cargo a la categoría presupuestaria 9001, acciones centrales. Del mismo modo, en el caso 2, se señala que se encuentra permitido financiar programas presupuestales a partir de la categoría presupuestaria 9002, conocida como APNOP, asignaciones presupuestarias que no resultan en productos. El caso 3 es el referido a modificaciones dentro de un mismo producto y que se encuentran permitidos. Y por último, el caso 4 señala que es posible financiar productos de programas presupuestales con cargo a acciones comunes, ya sea de un mismo programa o entre programas presupuestales. Estas modificaciones pueden efectuarse y no requieren de opinión favorable por parte de la Dirección General de Presupuesto Público.
Hemos llegado a los lineamientos para las modificaciones en el nivel funcional programático que corresponde específicamente para esta disposición complementaria. Iniciemos primero con la excepción del numeral 9.4. Sabemos que el artículo 9 de la Ley 31365 en el numeral 9.4 establece las medidas en materia de modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático. Recordemos que esta disposición prohíbe que las partidas 23.28.11 y 23.28.14 puedan ser habilitadas. Entonces, se entiende que para fines de esta modificación es posible habilitar a las partidas que permitan la contratación CAS, siendo estas las siguientes: 23.28.11, la 23.28.12 y la 23.28.14, correspondiente a CAS, salud de CAS y los aguinaldos del personal CAS respectivamente. Veamos ahora la presentación de las solicitudes a la Dirección General de Presupuesto Público. Para ello, se debe remitir un oficio de parte del pliego, el cual puede ser firmado ya sea por el titular de la entidad o por el responsable de la oficina de presupuesto o la que haga sus veces. Para poder identificar que estas solicitudes puedan tener la trazabilidad necesaria, se sugiere consignar en el asunto solicitud de informe favorable en el marco de la cuarta disposición complementaria final de la Ley 31436. El oficio debe estar acompañado por el informe de la Oficina de Presupuesto del pliego que sustente la propuesta de la modificación presupuestaria. Esta solicitud debe contar con la siguiente información: las fichas 1 y 2 del formato 21, modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, que se encuentran en el módulo de recolección de datos. Las fichas 3 y 4 del formato 21 para el caso de los programas presupuestales, que se encuentran en el módulo de recolección de datos de corresponder. Es importante también adjuntar el acta de transferencia suscrita por la unidad ejecutora de inversiones a favor del usuario final. De esta forma, se puede evidenciar el inicio de las actividades del establecimiento de salud a partir del 12 de marzo del 2020. También debe adjuntarse el archivo digital en formato Excel que contenga el detalle de los contratos CAS que quieren ser financiados, indicando como mínimo el cargo funcional, el periodo, la fuente de financiamiento y la remuneración. Al respecto, se recomienda usar el formato AIRS como insumo necesario para la opinión de la Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos. Considerando que esta autorización señala literalmente en la ley que es aplicable en los establecimientos de salud que iniciaron sus operaciones, el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Operaciones en Salud, ha señalado que a la fecha, desde marzo del 2020, se cuenta con 22 establecimientos de salud. Por ello, estos pliegos resultan aplicables para la solicitud de modificación presupuestaria. Estos establecimientos se encuentran identificados en la presente lámina de acuerdo al departamento y al establecimiento mismo. Para el departamento de Ayacucho, el Hospital Miguel Ángel Mariscal Llerena. Para el departamento de Cajamarca, el Hospital Jaén. El departamento de Huánuco tiene el Hospital Hermilio Valdizán. El departamento de Junín tiene el Centro de Salud Mazamari y el IREN Centro. Para el departamento de La Libertad tenemos al Hospital de Pacasmayo y el Hospital César Vallejo. En Loreto tenemos el Hospital Santa Gema de Yurimaguas. En Moquegua, el Hospital Regional de Moquegua. En Pasco, el Hospital Daniel Alcides Carrión de Pasco. En Piura tenemos los centros de salud Santo Domingo, Canchaque y Víctor Raúl Allá de la Torre.
En Puno tenemos el Hospital San Martín de Porres de Macusani y el Centro de Salud de Putina. Y en el departamento de San Martín tenemos los siguientes establecimientos: el Centro de Salud de Jerillo, el Hospital de Moyobamba, el Hospital de Rioja, el Hospital de Tocache, el Hospital de Bellavista, el Hospital de Zaposoa y el Centro de Salud de Picota. A continuación vamos a ver el flujo de la opinión favorable a la que se refiere esta disposición. Vemos que de parte del pliego puede presentar la solicitud al Ministerio de Economía y Finanzas en un plazo que vence el día 12 de abril del 2022. La Dirección General de Presupuesto Público solicita la opinión a la Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos. Esta dirección emite una opinión al respecto del costo vinculado en el aplicativo informático. Una vez se tenga esta opinión, la Dirección General de Presupuesto Público evalúa la solicitud considerando la información de la Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos y emite opinión. El pliego realiza las modificaciones en el SIAF hasta por el monto opinado por la Dirección General de Presupuesto Público. La presente lámina muestra la evaluación de la opinión favorable a manera de ejemplo. Para ello tenemos que la evaluación se realiza a nivel de unidad ejecutora, fuente de financiamiento y específicas de gasto. Estas específicas corresponden a las ya señaladas 232811, 232812 y 232814, correspondiente a CAS, salud de CAS y aguinaldos de CAS. En este presente cuadro, por ejemplo, si una unidad ejecutora cuenta con un presupuesto a la fecha de 100.000 soles y ha ejecutado al primer trimestre un total de 15.000 soles y presenta un costo a IRS proyectado de las contrataciones vigentes de abril a diciembre por 80.000 soles, esto quiere decir que la planilla actual anualizada requiere un monto de 95.000 soles. Entonces, considerando que el presupuesto con el que se cuenta es de 100.000 soles y el costo de la planilla es de 95.000 soles, resulta un saldo de 5.000 soles. Este saldo es importante de acuerdo a lo que vamos a ver a continuación. Ahora, si el monto requerido para habilitar es de 75.100, este saldo será deducido obteniéndose un monto calificado de 70.100 soles, es decir, el monto requerido deducido de este saldo. Por ello, se indica que el monto solicitado, que no cuente con financiamiento, tendrá opinión favorable para realizar las modificaciones presupuestarias en el marco de la cuarta disposición complementaria final de la Ley 31.436. Ahora veamos en la siguiente lámina las consideraciones finales de esta solicitud, las cuales procedemos a detallar. Los documentos que se presentan a la Dirección General de Presupuesto Público en el marco de lo establecido en la cuarta disposición complementaria final de la Ley 31.436 tienen el carácter de declaración jurada, debiendo la entidad garantizar que posterior a la realización de la nota presupuestaria cuenta con el crédito presupuestario suficiente para financiar todas sus obligaciones durante el año fiscal 2022. Por tanto, esta solicitud no debe producir desfinanciamiento alguno al cierre del año fiscal 2022. Para las solicitudes de modificaciones presupuestarias en el marco de esta disposición, el pliego debe remitir la información consolidada de sus unidades ejecutoras. De ser favorable la opinión emitida por la Dirección General de Presupuesto Público respecto de la solicitud presentada por la entidad, es responsabilidad del pliego cumplir con el registro de las notas modificatorias en el
Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público, SIAF. Para ello debe respetar los rubros y las específicas del gasto que han sido parte de la propuesta modificatoria. En el registro de la nota, el pliego debe registrar en el texto de justificación el número de documento con el cual se otorgó esta opinión favorable. Una vez realizada la modificación presupuestaria, la entidad debe realizar el trámite correspondiente para el registro en el AIRS de los CAS financiados, el cual puede realizarse a través del módulo web de acuerdo al comunicado 006-2022 y a los lineamientos del módulo, los cuales los podemos encontrar en estos enlaces de la presentación. También se tiene que la Dirección General de Presupuesto Público, en este proceso de evaluación de nota, puede solicitar mayor información respecto a la proyección de gastos e ingresos y la información presentada por el pliego. Hasta aquí mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Josué, por tu presentación. Antes de continuar con el bloque de preguntas, debo mencionar nuevamente que deben registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento, a fin de que puedan recibir el material de la presente capacitación. Ahora sí, continuamos con la ronda de preguntas que nuestros participantes nos han hecho llegar a través del link de registro. A ver, tenemos las preguntas frecuentes. Primera consulta. ¿Cuáles son los requisitos necesarios para realizar la modificación presupuestaria que habilite la contratación de CAS en el marco de la cuarta disposición complementaria final de la ley número 31436? Josué. Gracias por la pregunta. Los requisitos establecidos en la ley son contar con establecimientos de salud que iniciaron sus operaciones durante la emergencia sanitaria generada por la COVID-19. Para ello se ha mostrado el listado alcanzado por el Ministerio de Salud en esta presentación. Del mismo modo, contar con saldos de libre disponibilidad cuya anulación sea permitida por la normatividad vigente. Asimismo, debe contar con la opinión favorable de parte de la Dirección General de Presupuesto Público, con la opinión técnica de parte de la Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos, sobre la base de la información registrada en el aplicativo AIRS, así como también la información sobre la necesidad del personal para el inicio y continuación de sus operaciones y otras en materia de su competencia. Estas solicitudes de modificación pueden presentarse hasta el día 12 de abril del 2022. Gracias. Gracias, Josué. Tenemos otra consulta. La cuarta disposición complementaria final de la Ley 31436 exceptúa de la restricción para modificar el presupuesto anulando recursos de programas presupuestales. En esta disposición no se ha contemplado excepción alguna al artículo 48 del Decreto Legislativo 1440, referido a las modificaciones de los recursos de los programas presupuestales. Por tanto, los pliegos deben tener en cuenta estas prohibiciones dispuestas en el citado artículo, en el momento de solicitar la opinión por parte de la Dirección General de Presupuesto Público. Gracias. Gracias, Josué. Tercera consulta. Si una unidad ejecutora del gobierno regional cuenta con saldos en la partida de gasto 211, ¿puede habilitar a las partidas CAS en el marco de la Ley 31436? Como se ha señalado, esta autorización no exceptúa a las entidades de cumplir con las restricciones que establece la Ley Anual de Presupuesto y el Decreto Legislativo 1440. Por ello es importante tener en cuenta que dentro de estas restricciones se encuentra la del artículo 9 en su numeral 9.1, referido a las partidas de gasto 211, retribuciones y complementos en efectivo. En esta disposición se establece que no se puede habilitar a otras partidas. Por tanto, no es posible efectuar esta modificación. Gracias, Josué. Tenemos otra consulta.
¿Qué información debe contener la solicitud de opinión favorable para modificar el presupuesto en el marco de la cuarta disposición complementaria final de la Ley 31436? La información debe contar con lo siguiente: las fichas 1 y 2 del formato 21, modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, que se encuentra en el módulo de recolección de datos. Si los recursos corresponden a los programas presupuestales y van a participar dentro de esta modificación presupuestaria, se debe adjuntar las fichas 3 y 4 del formato 21, modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático. Es importante también señalar que debe adjuntar el acta de transferencia suscrito por la unidad ejecutora de inversiones a favor del usuario final, donde se va a evidenciar el inicio de las actividades y este tiene que estar dentro de la emergencia sanitaria. Así también un archivo en formato Excel que indique como mínimo el cargo funcional, el periodo, la fuente de financiamiento y la remuneración. Al respecto, se recomienda este formato AIRS como uso que va a permitir hacer una adecuada evaluación. Gracias, Josué. Y tenemos una última pregunta. ¿Una entidad puede anular recursos con cargo a la actividad 5006373, reactivación económica, para habilitar la partida CAS en el marco de la cuarta disposición complementaria final de la Ley 31436? El numeral 9.14 del artículo 9 de la Ley 31365, Ley de Presupuesto para el Sector Público en el año fiscal 2022, señala la prohibición en las entidades, tanto del gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, a realizar modificaciones con cargo a esta actividad de reactivación económica, salvo que estas modificaciones se realicen dentro de la misma actividad o entre otras actividades, como por ejemplo la actividad de COVID que ha sido señalada en este numeral. Muchas gracias. Muchas gracias, Josué, por dar respuesta a las consultas de nuestros participantes. Ahora sí, de esta manera damos por concluido la presente sesión. Les recordamos que si tienen alguna consulta adicional pueden comunicarse con los sectoristas de la Dirección General de Presupuesto Público o con los especialistas en presupuesto público de los Conectames más cercanos a su localidad. Los contactos los pueden encontrar también en los enlaces web que hemos colocado en el chat del evento, así también como en la página web de la Dirección General de Presupuesto Público. Finalmente, comentarles que pueden encontrar el video de este y todas las capacitaciones virtuales de la DGPP a través del canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas y nuestra página web de la Dirección General de Presupuesto Público. Muchas gracias por su atención y por su participación. Que tengan una buena tarde.